90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales, son las 8:30 en este momento. Buenos días y buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este programa les ofrecemos tras el informativo central Primera Plana, y esto es a las 2 y poquitos minutos de la tarde. Por lo tanto, también buenas tardes. Cualquier otra fórmula de saludos, si lo que han hecho ha sido descolgar este programa de pues nuestra página web o cualquiera de los lugares donde tienes posibilidad de encontrarlos y en cualquier momento, pues eso, escucharlos o descargarlos o compartirlos. En fin, nos encanta que así sea, y además siempre buscando contenidos muy interesantes para dar forma a este programa. Este programa, que hablando de forma va a cambiar un poquito su formato, seguirá con el formato de tertulia, con el formato de entrevista en profundidad, pero siempre con unos contenidos en su 99,9% en torno a nuestra Semana Santa y Cuaresma, porque comienza paso a paso. Ya una edición más, el programa antiguo, diríamos, que no viejo, y que desde hace tantísimos años nos acerca, pues eso, a la Semana Santa, poquito a poco a través de la Cuaresma, hablando de la actualidad de nuestras cofradías y hermandades, de nuestras peñas, hablando de tambores y procesiones, hablando de imaginería y de imagineros, de todo lo que rodea nuestra Semana Santa, de la cultura en general que rodea nuestra Semana Santa. Y este año, pues no va a ser diferente. Y aunque ya hemos tenido algunos programas dedicados a la Semana Santa, y hoy, por ejemplo, pues también, porque lo que hacemos es, en el programa de hoy, recuperar un montón de datos históricos importantes, sin duda, para tener claras nuestras bases en esa tradición o en ese conjunto de actividades tradicionales. Pues la Semana Santa está presente, yo diría prácticamente salpicando todo nuestro año, Y en este caso pues no va a ser menos, y ya les adelanto, como saben, lo hemos comentado en alguna ocasión, que mañana tenemos también unos desayunos muy especiales, pues casi podríamos considerarlos dentro de Paso a Paso, como en otras ocasiones, puesto que lo realizaremos fuera de nuestros estudios, lo realizaremos como en alguna otra ocasión hemos hecho, en la Caja de la Semana Santa hace poquito tiempo, un poquito más allá. Para San Antón lo hicimos en la sede de la Hermandad de San Antón, de los Gorrinicos, y mañana el programa lo escucharemos realizado desde la Casa Cofrade de la Archicofradía de nuestro Padre Jesús de Medinaceli, en la placeta de San Roque. Ahí ya a esa hora, a las 8:30, cuando nosotros comencemos el programa, pues ya están abiertas las puertas de la parroquia de San Roque para recibir a todos los devotos del Cristo de Medinaceli, que realizarán su visita anual, y que al mismo tiempo, bueno, pues llegará el programa un poquito más, un poquito menos, hasta el tiempo de esa misa, que supone también el final del triduo que ayer miércoles comenzaba también en la parroquia de San Roque en honor al Cristo de Medinaceli. Bueno, pues ya lo saben, mañana los desayunos llegan desde ahí, desde San Roque, desde uno de nuestros barrios castizos en la ciudad. Lo dicho, gracias por estar aquí, gracias por compartir nuestra programación y por ofrecernos su amistad, que esto es lo que sin duda valoramos mucho más, y la invitación queda hecha. Te quedas y vas a disfrutar, porque hoy vamos a recuperar un programa que ya realizábamos, en donde Juanjo Villena nos acercaba a nuestra Semana Santa, pero a través de documentos. Sí, historia de nuestra Semana Santa. Te dejo con el programa. La Semana Santa de Ellín, paso a paso, a través de la sintonía de Solo Radio, 90.6 FM, ellinsoloradio.com, a través de Internet para el resto del mundo.
Poco sentido tendría hablar de nuestra Semana Santa, hablar de nuestra fiesta mayor, sin tener en cuenta su historia. Poca base tendría nuestra Semana Santa de cara al futuro si no tenemos en cuenta su historia. Y poca base tendría también si esa historia no es real. Hoy les proponemos un programa muy especial. Como ya les comentábamos a lo largo de nuestra programación en días anteriores, compartimos los desayunos de Solo Radio con nuestro gran amigo Juanjo Villena. Buenos días, Juanjo. Buenos días. ¿Qué tal? Aurelio. Pues un poquito fresco, sí. Esta mañana un poquito fresca. La verdad que hay unos cambios de temperatura tremendos. Espero que, bueno, pues todo esto ya se vaya consolidando a lo largo de estos 30 y pocos días que nos quedan para llegar a la Semana Santa y tengamos una buena temperatura. No tengamos que suspender procesiones, ni las tamboradas se desarrollen en ese ambiente que tanto, sin duda, modifica a lo que estamos acostumbrados, pues siempre que aparece la lluvia o demasiado frío, que también se nota en algunos momentos. Pero lo más preocupante es que ahora los árboles están en flor y si se hielan nos quedamos sin cosecha. Claro, porque a veces la Semana Santa nos ciega de tal manera que nos olvidamos de todo lo demás. Y todo lo demás también es importante. Decía Juanjo que poco futuro tiene una celebración, en este caso referido siempre a la Semana Santa, si no miramos su historia, si no consolidamos las bases y si esa historia no es real, pues poco menos que estaríamos creando castillos en el aire. Bueno, sí, así lo creo. De hecho, muchas veces podemos ver que se hacen cosas sin mucho criterio, y el criterio es porque no existe en qué sujetarse. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso suele ocurrir. Yo antes de empezar quería hacer unas puntualizaciones para que luego no se digan cosas que no. Venga, pues antes de empezar, Juanjo Villena, buenos días. Buenos días. Tuyo es el micrófono. Bueno, yo lo primero que quería decir es que me siento profundamente ellinero. De hecho, siempre lo digo por ahí, que soy ellinero de pedigrí, puesto que el apellido Villena se conserva se tiene constancia de él en Ellín pues desde el siglo prácticamente XIV. El 15-14 se empiezan a aparecer, o sea, y cuando yo digo eso y lo estudio, pues te ves la cantidad de cosas que se hicieron muchísima gente a lo largo de toda esta historia de este pueblo, y cuando se desvirtúa eso es cuando hace que te duela realmente. Entonces, hecho eso, pues que se tenga en cuenta de que yo profundamente esta tierra no solamente la quiero, sino que quiero todo lo que hicieron los que nos precedieron. Uh-huh. ¿Por qué te ves en la obligación de decir esto? ¿Por qué te ves en la obligación de decir bueno, pues que yo soy ellinero? Claro, pues porque puede ser que luego cuando cuentes cosas, pues a la gente le trastoque su no sé, su esencia y crea que lo haces a mala intención, yo que sé, con cualquier otro tipo de intención. O sea, quiero que se sepa realmente, o por lo menos lo que hay constancia de ello, pues que se conozca, que para eso está. O sea, de la poquita documentación que tenemos, pues la que hay que se conozca. Uh-huh. Y con arreglo a eso que se cuente todo lo que se tenga que contar. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, porque, bueno, en definitiva, Juanjo Villena, en la mayoría de ocasiones que ha estado con nosotros, ha sido precisamente pues para ofrecernos datos de esa curiosidad que él tiene por nuestra historia en general. Ahora toca la Semana Santa, pero en general, y, bueno, pues escudriñar, ¿no?, a través de los archivos existentes, para ofrecernos parte de nuestra historia. Tengo que recordar, en un momento como este, para aquellos que, bueno, pues influidos por el momento que nos encontramos y quizás, pues, habitualmente no escuchan los desayunos y lo hacen, pues, porque les interesa mucho nuestra Semana Santa, nuestras tamboradas, nuestras procesiones, la historia de la Semana Santa, y se suman, ¿no?, a la gran familia de los desayunos de Solo Radio. Tengo que decir en este momento que Juanjo Villena, todos los datos que nos da, los tiene refrendados. Tiene delante los documentos que le dan la fuerza para decir lo que dice.
Con lo cual, aquello que él no tenga claro, nos dirá. Una hipótesis. Efectivamente, se cree, se piensa, podría haber sido... O sea, esto es la base de este programa y de hecho por eso le tenemos hoy aquí en los desayunos de Solo Radio, porque sabemos que nos hablará solamente de aquello que tiene contrastado y que lo que, bueno, podría o no haber ocurrido en un hueco, en un espacio de tiempo que se pueda desconocer porque no hay escritos o no hay ningún dato sobre ello, él lo dejará claro. Por lo tanto, bueno, pues partiendo de esa base, hoy, así a rasgos generales, ¿qué nos propones, Juanjo? Bueno, vamos a hacer un recorrido a través del tiempo sobre la creación de cofradías y hermandades y en qué momento pues empezaron a surgir o en qué momento empezaron a desaparecer. Lo que has comentado tú, más que si alguien, porque yo solamente voy a aportar los datos de lo que se tiene a disposición de todo el mundo. Si alguien tiene alguna documentación que pueda o rebatir esto o pueda complementar lo que vamos a comentar, pues yo creo que es buen momento pues para que salga a la luz, porque tener los papeles guardados eternamente hasta que finalmente lleguen al contenedor de la basura, pues creo que es hacer un flaco favor al pueblo de Ellín. O sea, el pueblo de Ellín hay mucha gente que está interesada en conocer sus raíces, sus tradiciones y sus cosas. Y por eso yo solamente hablaré de lo que oficialmente está a disponibilidad de todo el mundo y el que tenga algo que pueda complementar o lo que sea o dar más información, pues que bienvenido creo que será por parte de todos los ellineros. Hoy tocaremos de la historia moderna, podríamos decir, de nuestras cofradías y hermandades, poco o nada. Hoy no, bueno, vamos a ver, la inmensa mayoría de cofradías y hermandades que tenemos en la actualidad, la inmensa mayoría parten de posguerra, de la posguerra civil. O sea, es que parece que solamente hubo una guerra civil aquí, ¿no? Hubo muchas, pero de la última. O sea, a partir de los años 40 empiezan a surgir muchísimas hermandades que son las que tenemos ahora mismo. Y en la etapa más moderna de todas, pues son las que están a punto de salir, ¿no? Las que están cuajándose y tal, que son verdaderas obras de arte, porque en posguerra pues teníamos la limitación de la escasez, ¿no? Y bueno, pues tenemos obras de arte que son muy buenas y hay otras obras de arte que son menos buenas. Después de todo lo que has investigado, y seguramente seguirás investigando, como bien dice Juanjo, si hay algún dato que puede aportarse a este tipo de programas, la Cuaresma es muy larga, aunque se nos queda pequeña, pero es muy larga, y bueno, pues en cualquier momento podría volver a estar con nosotros con algunos datos que vayan apareciendo, incluso con parte, supongo, importante que hoy nos quedará por analizar, con lo cual quizás a lo largo de la Cuaresma Juanjo pueda estar con nosotros en algún otro momento. De todo lo que has investigado, Juanjo, ¿te da la sensación que como en tantas cosas, en tantos momentos y en parte de nuestra historia, un poquito hemos andado engañados? Quiero decir, que no se han ajustado a la realidad algunos escritos que en esta era moderna, ¿no? ¿Se han aportado a la historia de nuestra Semana Santa? Pues fíjate, si yo la primera vez que vine aquí y hablé de Semana Santa ya te desmonté a ti el mito de los moros que venían y todas esas cosas, pues imagínate. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es mi sensación? Pues que las hipótesis se han convertido en historia real. Cuando se ha contado esas hipótesis pasadas por historia real, nunca han sido acompañadas de un documento en el cual se apoyen. O sea, cuando se escribe tal cosa y das un dato muy, muy concreto, pues tienes que decir, esto sale de tal sitio. Porque si no es que queda vacío. Es la diferencia de otros tipos de libros históricos en los que la base documental es muy importante. Tan importante que si no, no tendría sentido el libro. Sería una novela o un cuento o lo que sea.
Entonces, sí, yo he leído muchas cosas, pero nunca le han aportado esa base documental. A lo que se refiere Juanjo, recordarán, ¿no? Seguro muchos de los jóvenes de mi edad, incluso un poquito más o un poquito menos, pues nacimos con aquella leyenda que se sabía desde el principio que era una leyenda, pero en algún momento alguien lo dio por válido, como parte de la historia, ¿no? Recuerden aquello de que si venían los moros y unos cuantos tamborileros se pusieron a tocar y pensaban que estaban aquí, bueno, yo qué sé, las huestes más numerosas de toda la historia y bueno, pues eso partía de una leyenda. Claro. Una especie de novela cortita que además fue creada con ese fin y bueno, pues con el paso del tiempo alguien o algunos decidieron convertirlo en realidad. O simplemente al repetirlo muchas veces siempre cae en la mente ingenua de que eso es cierto. Muy bien, pues Juanjo, vamos a comenzar con esas notas que han ido apareciendo de las cofradías más antiguas de Ellín. ¿Hasta cuándo nos remontamos? Bueno, antes de empezar con las de Ellín, vamos a empezar con una nota que yo he encontrado que es, fíjate, es una nota, es una orden, porque hasta la Semana Santa estaba reflejada o regulada en órdenes legales, o sea, los reyes legislaban prácticamente todo, hasta el tema de procesiones, cofradías, Semanas Santas, todo estaba regulado. Y la nota más antigua que me he llegado a encontrar, que me sorprendió el otro día, era una de 1387, una orden de Juan I que obligaba a cualquier cristiano a acompañar al Santísimo Sacramento en la calle. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Porque 1382. O sea, es el dato que por el momento yo he encontrado, que es ya una procesión, porque si hay que acompañarlo en la calle al Santísimo Sacramento y además viene en su base legal cómo se debe de acompañar y todo esto, o sea, no se podía levantar la cabeza, no se podía mirar directamente con los ojos, ni con, actitudes desafiantes, ni ocurrirse, pero sí que cuando pasaba había que acompañarlo. Ajá. Entonces podemos decir que ahí hay un poquito una base sobre una procesión, por decirlo de alguna forma, una regulación sobre una procesión. Y curiosamente, aquí habla de el Santísimo Sacramento. Posteriormente sí que aparecen ya las primeras cofradías que aparecen son todas sobre el Santísimo Sacramento. Es la cofradía más antigua. De hecho, en el Concilio de Trento, que es donde realmente surge toda la Semana Santa, como incluso los actos litúrgicos que se tienen que celebrar, ya digo, todo queda regulado y es la base que nosotros tenemos para ver cómo era todos esos actos. Bueno, pues en el Concilio de Trento hay una recomendación a todos los obispados y a todas las cortes, etcétera, etcétera, sobre uno de los capítulos, un párrafo, sobre la creación de esa organización para venerar al Santísimo Sacramento. Y a partir de ahí es cuando surgen las cofradías del Santísimo Sacramento. Y las ánimas, o sea, las dos cosas. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que esa es una recomendación. Esto es como las directivas de la comunión, de la Comunidad Económica Europea. Se hace una directiva y luego se traspasa a los reinos o a los distintos estados, ¿no? Pues aquí ocurrió lo mismo. El Concilio de Trento hace sus recomendaciones y fue Felipe II el que en otra orden, digamos que hace que se cumpla todo lo acordado en el Concilio de Trento, sobre todo pues este menester sobre el tema de la aparición de esa cofradía del Santísimo Sacramento y ánimas. ¿Qué ocurre? Pues que aquí en Ellín seguramente sí que junto con la del Rosario sí que se forma esta cofradía. Incluso la del Rosario podría englobar también la cofradía de las ánimas. Uh-huh. Pero de eso no hay absolutamente nada hasta un poco más tarde.
Pero la del Santísimo Sacramento sí que se constituye más o menos en esa época, en 1570 y tantos. Y creo, porque yo lo vi solamente la portada de los estatutos de esta cofradía, pero no sé ni dónde está. O sea, sé que existe porque apareció publicada, pero no sabemos dónde está, y estaría bien pues conocer qué ponen esos estatutos o como base documental de todo. Lo que pues sabemos entonces es que no está donde debería estar. No puede estar en cualquier sitio porque no es algo oficial, es una cofradía que tiene sus estatutos, etcétera, etcétera. No, me refiero que yo he intentado localizarla, a ver dónde está, pues por lo menos para saber, igual que la del Rosario sí que tenemos los estatutos y no ha habido ningún problema de conseguirlos, pero la del Santísimo Sacramento, que seguramente es anterior a la del Rosario o es coetánea, pues no la tenemos. Entonces sería muy muy interesante ver cómo se organizan y ver cómo todo esto. Pero ya digo, parte de la época de 1570 y tantos, más o menos. Y estaríamos hablando de cofradías que no son exactamente las cofradías tal como las entendemos ahora. No, tenían otros fines. O sea, a partir de esa fecha es cuando empiezan a crearse cofradías. Y ahora te diré porque, claro, dice, ¿y dónde se ubicaban? Que es muy importante. Tenían otros fines. O sea, no solamente el organizar actos litúrgicos, sino también tenían como otras funciones, pues por ejemplo socorrer a sus propios cofrades en su entierro. Ajá. Y de hecho eso lo sabemos porque en los testamentos una de las cosas que se refleja, aparte de que se entrega el cuerpo a la tierra, etcétera, etcétera, que es un prolegómeno prácticamente copiado uno de otro, aparece esa cláusula en la que te dice soy cofrade de tal cofradía y ellos se van a encargar de mi entierro, de los gastos de mi entierro, del acompañamiento, de todo eso. E incluso muchas veces se nombra a baceas a los mayordomos o algún cofrade de esa cofradía. O sea, era como una póliza de seguro. Sí. Eso entre otras funciones. La otra era la de recaudar, etcétera, etcétera. O sea, no solamente era el acto procesional o el acto litúrgico al que organizaban, y no todas participaban en actos litúrgicos, había otras que no participaban en eso. Lo que te he comentado antes de dónde se situaban es muy importante. Vamos, yo lo veo muy interesante porque como tenemos un tema por ahí pendiente, pues vamos a ver un poquito dónde se ubicaban esas cofradías. Hay que decir que a finales del siglo XV, principios del XVI, empiezan las obras de la iglesia de la Asunción. Y un poquito más tarde, las del convento de San Francisco. Eran los dos únicos templos, eran los dos únicos sitios que estaban construyéndose y que al final la parroquia de la Asunción iba a tomar las riendas de parroquial. Se le iba a dar un estatus un poco superior. Se habla de otros edificios anteriores a la Asunción, pero solamente hay una reseña vaga, muy vaga, que no da nombre de qué tipo de... qué nombre tiene ese templo, y que es un pago que hace el señor de Villena en 1380 y tantos, sobre 1000 maravedíes, para que se construya una iglesia, pero no se dice si es de la Trinidad, si es del Rosario, si es de nada, ¿vale? Y tampoco con 1000 maravedíes, me parece que era, tampoco se sufragaban las obras de una iglesia, y probablemente pues a lo mejor tampoco se hizo. O sea, no hay una constancia así fehaciente de que existiese un templo anterior como templo a la Asunción. Sí, y entonces ermitas y lugares de culto sí existirían, pero en ese... efectivamente eran eremitorios o sitios donde se podía pues hacer sus rezos o hacer lo que sea. Hay que tener en cuenta que Ellín para aquella época era más que pueblo, era
cualquier aldea nuestra tiene muchísimos más habitantes que tenía Ellín en aquella época. Chimeneas, ¿no? Se medía por chimeneas. Por chimeneas, o por casas, o por almas, por muchas cosas. Yo he llegado a tener, tengo reproducciones de los censos de aquella época. Entonces los puedes contar, no con los dedos de una mano, pero con 3 o 4 manos puedes contar las familias que había. Ajá. O sea, que no era una ciudad tipo Toledo, tipo Granada o tipo, yo qué sé. Era, lo vamos a poner como aldea, pero una población muy pequeñita, ¿vale? Lo que era el entorno del castillo y poco más. Todo ese barrio, poquito más. La iglesia de la Asunción se hace a las afueras prácticamente. Y el convento franciscano también se hace a las afueras. De hecho, se hace en la circunvalación, lo vamos a poner así, entre comillas, de el camino de Andalucía con la entrada al pueblo que tenía por la parte de Murcia y por la parte de Calasparra, que es Santana. O sea, en Santana es la entrada a la ciudad desde Calasparra, y lo que era, ¿cómo le diría yo? Lo que es la calle ahora Juan Martínez Parras, antiguamente San Antonio, esa era la entrada desde Murcia. Entonces había un camino que unía el camino de Andalucía, el camino de Jaén, que está por el Rulo, pues un caminito que unía esas 3 entradas. Sería el camino de... Que es en la calle de Eras. Ajá, muy bien. Ese era el camino. Y a las afueras, pues se edificó en unos terrenos del concejo, o sea, le donó el concejo unos terrenos a la comunidad franciscana, y allí pues montaron el edificio. Ahí es donde se sentaron todas las cofradías. La de Santísimo Sacramento y la de Ánimas tenían su sede en la parroquial, y el resto de cofradías todas en el convento franciscano. O sea, que es una parte bastante importante a nivel de cofradía, el convento, a lo largo de toda la historia. Fíjate. Y en el periodo que nos encontramos ahora mismo con el... Por eso digo que estaba un poco. Además, rivalizaron bastante porque decía, bueno, ¿y para qué queréis 2 iglesias? O sea, esa pugna, o sea, tanto dinero para tan poco fiel hay que invertir en un convento y en una iglesia y tal, y siempre han rivalizado. Ajá. Siempre ha habido una rivalidad entre ambos, templos o congregaciones, o no sé cuál es el estatus, pero que siempre han rivalizado por eso. Bueno, pues un dato sin duda muy, muy importante, que viene también a reforzar la importancia que debemos darle al convento de los franciscanos. Forma parte de nuestra historia y en este caso pues muy relevante, como podemos comprobar, puesto que la práctica totalidad de las cofradías, salvo esas 2 excepciones, precisamente tenían su sede en franciscanos. Sí, y además hay que decir que todas las familias pudientes, todas, tenían sus capillas en franciscanos. O sea, había gran devoción a San Francisco o yo qué sé, o al convento, pero prácticamente todas tenían allí sus lugares de enterramiento, sus panteones, que eran las propias capillas familiares que había allí. Solamente la gente más selecta. Lo que era la parroquial, digamos que había una zona de enterramiento para otro tipo de nobles, pero donde se aglutinaba la mayor cantidad de enterramientos, pues era de la gente llana. Ajá. Muy bien, o sea que partiríamos entonces de la base que la Asunción y franciscanos en ese momento se convierten en los centros neurálgicos de la aparición de estas primeras cofradías y que rivalizaban un poquito entre ellas, siempre con un estatus, supongo, un poco más alto de la Iglesia de la Asunción, ¿no? Sí. No, ya te digo, todas las familias más nobles, más pudientes, estaban en franciscanos. Ajá. Una mínima parte estaban en la Asunción, pero no sé si se llamaba La Partida o algo así, era la zona de enterramiento de toda la gente llana, que se hacía en la Asunción. A nivel popular, podríamos decir que todavía franciscanos gozaba de más actividad que la Asunción, incluso. Sí. Bueno, y fue un
un sitio bastante importante. Ajá. Toda la cultura y todo, muchísimas cosas se gestaron allí. Ujú. Muy bien. Pues notas sin duda interesantes de esas cofradías más antiguas de nuestra localidad, al menos de los datos de los que se disponen. Sí. Que, por supuesto, como hemos dicho al principio, podría aparecer algún dato más, incluso anterior, pero en este momento se desconoce en cuanto a la información pues consultada. Luego, conforme va pasando un poquito, estamos hablando en el siglo XVI, aquí es donde empiezan a surgir también un montón digamos, de germen de la organización de cofradías, o sea, de la creación de cofradías, perdón. Esto lo podemos ir viendo a lo largo del estudio de muchos testamentos. Los testamentos, no todo el mundo podía hacer testamentos, o sea, el que no tenía nada, pues para qué quiere hacer un testamento. Era tontería, además tampoco tenía dinero para hacerlo. Y la gente pudiente pues sí que los hacía en el siglo, ahora vamos a entrar en el siglo XVII, y en esos testamentos ves qué es lo que donan, porque muchas veces se donan. Bueno, el tema de lo que es su memoria, que no se pierda, que se llama memorias pías, y eso iba en contribución a cambio de unas misas que se le tenía que dar en su nombre. Y bueno, te aburre de ver misas. O sea, hay gente que dona 3.000 misas por el alma de mi padre, o 5.000 por la mía, y por no sé qué. Bueno, una cantidad de misas, que cada misa valía un dinero, y ese dinero pues se iba a la hucha o de un convento o de otro. La mayoría, ya digo, iban todas al convento de San Francisco, y de hecho, pues digamos que la recaudación era muy importante. O sea, lo único que tenían era lo que son capellanes, que era el que oficiaba las misas dentro de la capilla familiar de cada uno, y a dar misas todo el santo del día y a cobrar esa memoria pía de la familia o de la renta. Luego aparecen también cofradías. La cofradía también se sufraga con las cláusulas testamentarias que aparecen en testamentos, ¿vale? Entonces dice, bueno, pues tengo esta tierra, y esta tierra yo quiero que tenga una carga al que la compre o al que la arrende, para sufragar los gastos de la cofradía fulana. ¿Por qué? Pues porque es la que en un momento dado o fundé yo, o bien se ha encargado de mi entierro. Entonces eran ciertos pagos. Esas capillas familiares también eran muy importantes, porque a lo largo del tiempo pues se iban adornando, y había familias que tenían como patrón pues a una figura litúrgica, ¿no? Podría ser pues a San Juan, o a la Dolorosa, o a quien fuese. Ya lo iremos viendo. Entonces en esa capilla pues tenía su imagen principal, que era la imagen titular de esa familia, o el protector de esa familia, por decirlo de alguna forma, y luego se iban añadiendo más imágenes, con lo cual se quedaba ya pues una capilla con su retablo, con sus imágenes, con sus historias, con su pequeño altar donde se daban las misas en nombre de las almas de los que habían fallecido de esa familia, y era un poco la forma de funcionar. Pues en uno de estos primeros testamentos, que ya estamos en el siglo XVII, que es un testamento de 1603, pues hay una persona que dice que se le acompañe el día de su entierro, que le acompañen las cofradías existentes en Ellín, y en ese momento eran 4. Entonces aparece la del Santísimo Sacramento, la de Nuestra Señora del Rosario, la de la Limpia Concepción, y me falta una, y la Sangre de Cristo. Ajá. Entonces esas eran las primeras 4 cofradías que aparecen documentalmente en Ellín. Ya digo, o sea que para conocer este dato nos tenemos que ir a un testamento hay que encontrar personal. El testamento, y hay que leérselo. Ajá, claro, y hay que ir escudriñando qué pone ahí. Te puedes encontrar cosas muy raras, porque en el testamento, por ejemplo, pues sus bienes, que podían ser hasta los calzones, se le donaba a fulano.
Sí. O sea, se hacía un inventario y ese inventario luego se iba repartiendo. Pues fíjense cómo se crea la historia, a base de documentos que en principio nada tendrían que ver si nosotros analizamos la historia de nuestra Semana Santa, y ahí pues hay que extraer datos, como este, por ejemplo, que me acompañen todas las cofradías existentes, fulanica y fulanica. Sí. Ya sabemos con ese dato las que existían en ese momento. Efectivamente. Y no es pues un dato que está precisamente relacionado con la Semana Santa, ¿no? Lo digo esto para que se den cuenta lo importante que es leer mucho todos esos papeles, porque claro, luego lo sencillo pues es echar la imaginación y no tener que andar dedicando días enteros a buscar ese dato. Hay que leerlo y saber leerlo. Yo hay veces que me atasco y necesito ayuda, porque no es fácil tampoco de leer. Antes no había máquina de escribir, no se había inventado, y entonces pues la verdad es que cuesta. Y bueno, pues no sé si me deja que diga su nombre, pero sabe a quién me refiero, que me echa una mano muy amablemente. Venga, pues continuamos. Bueno, pues ya digo, esta sería uno de esos testamentos donde aparece estas cofradías. Lo que hemos dicho de la ordenanza de la orden esta de Felipe II, que dice que se cree en la del Santísimo Sacramento y la de ánimas. Yo sospecho de que la cofradía de ánimas, o la función de la cofradía de las ánimas, estaba dentro de la del Rosario, porque no aparece por ningún sitio, y esa era una ordenanza dada por Felipe II, y eso se cumplía, que sí se cumplía. ¿Vale? Bueno, luego prácticamente a lo largo de todo este siglo siguen apareciendo las mismas cofradías. No se tiene ningún dato o muy vago dato sobre estas fechas, pero sí que aparece por ahí algún libro eclesiástico sobre el tema de cómo, cuáles eran los bienes de cada una de las cofradías. Por eso yo saco dónde está la ubicación. Ajá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, viendo documentación sobre la Iglesia de la Asunción, pues te das cuenta de que en la parroquial está la hermandad de las ánimas, porque pasa de cofradía a hermandad, y ves todo lo que tiene relacionado, o sea, todos los bienes que tienen. Entonces tiene, por ejemplo, 20 taullas de oliveras en el paraje de tal, o 4 taullas tal, o una casa tal. Y la del Santísimo Sacramento me hizo mucha gracia que había una casa que tenía una carga para sufragar los gastos de esta cofradía, que estaba en la calle de la Puerta de Alcalá. Dice, bueno, no tiene mayor historia, pero es que lindaba por la parte de atrás con el matadero municipal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el matadero municipal en el siglo XVII estaba allí, por aquella zona. Por eso que el tema de leer y leer y leer, pues te va sacando una pincelada de un sitio, una de otro, y al final empiezas a reconstruir un poco la historia. Luego hay otra historia, que es la regulación. La regulación de las cofradías también es muy importante, porque digamos que para tener una constitución más o menos legal, pues te la tiene que autorizar o bien una entidad eclesiástica o bien una entidad civil, como era en este caso pues la realeza. Entonces aparece, por ejemplo, lo que eran los estatutos, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Bueno, pasamos hasta, vamos a llegar hasta el siglo XVIII, donde tenemos ya una constancia mayor, o sea, de un mayor número de cofradías. O sea, que ya van tomando forma esas cofradías de forma cercana al pueblo, y van cogiendo ya una fuerza, podríamos decir, que vaya necesitando de una legislación, ¿no? Sí, hay que constituirlas y tal. ¿Qué ocurre? Pues que en Ellín la Constitución era muy débil, y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque no tenía una autorización
digamos, del obispado directamente, sino que simplemente la autorización se la daba lo que se llamaba el ordinario, que era pues la autoridad eclesiástica aquí en Ellín. Entonces, digamos que tenía poquita fuerza o menos fuerza que si hubiese dado el obispado, o que lo hubiese dado la Santa Sede, o que lo hubiese dado, por ejemplo, el rey. Entonces, digamos que en el siglo XVII empieza a crearse alguna nueva cofradía, pero donde aparecen el resto de cofradías es en el XVIII. En el XVIII también vienen imágenes ya importantes, o sea, teníamos unas imágenes antes, por ejemplo, la Purísima Concepción. Antes de la de Salcillo había otra, y de hecho hay un protocolo notarial donde se hace el encargo en Cejín de la imagen, y se manda al encargado de traer la imagen a que hable con los cofrades para el pago. Y en esa época tuvo que estar potente la Cofradía de la Inmaculada, porque fueron los que hicieron el camarín, sufragaron las obras del camarín, las sufragaron ellas, lo que es la obra civil, el camarín. Ajá. La obra del camarín, y encargan ya la imagen y tal. Posteriormente, en el siglo XVIII, pues la relevancia de ciertas imágenes es mucho mayor, y aparecen escultores como Salcillo. Entonces hay encargos, pero por particulares, no por cofradías, sobre esas tallas. Luego hay cosas curiosas, por ejemplo, porque había tallas que eran de madera noble, y la madera noble, o sea, las imágenes de madera noble eran las que tenían culto, eran imágenes de culto. Lo digo esto porque venía justo lo contrario, dice que solamente se den culto a las imágenes que pueden recibir culto son las de madera nobles, etcétera, etcétera. Y luego también había imágenes de cartón piedra, que también las hacía pues escultores como Salcillo y tal, que era simplemente pues para rellenar su cuerpo, para hacer una pequeña veneración o lo que sea, pero no era la oficial de culto. Ajá. O sea, había distinciones. Fíjate, hasta en el material que existían imágenes de cartón, cartón piedra, que en aquella época ya se conocía esta forma, era pasta de papel. Sí. O sea, que teníamos de todo. Y bueno, pasando todo este siglo, que es donde empieza toda la Semana Santa barroca, etcétera, etcétera, donde seguramente pues aparecen todos estos pasos, estos desfiles, etcétera, etcétera, también viene regulado. Pero ¿qué ocurre? Que a lo largo de este siglo pues se cometen bastantes excesos por parte de las cofradías. No aquí, sino en todo el reino. ¿Excesos en qué? ¿En qué? Pues que lo que recaudaban no iba destinado a lo que debería de ir destinado. Propuestos. Entonces, digamos que, sobre todo Carlos III, vamos a decir que se mosquea un poquito con el tema y va a intentar regularizar todo eso. ¿Qué hace? Pues lo que hace es pedir informes a todos los obispados a sus parroquias de qué cofradías existen, a qué se dedican, cuánto recaudan, cuántos hermanos tienen, etcétera. Hacer un informe exhaustivo sobre la situación de cofradías, hermandades y cualquier otro tipo de organización que hubiese en las villas. Y bueno, pues en Ellín también toca. Y gracias a ese informe pues conocemos qué cofradías había a finales del siglo XVIII. El informe data de 1771, 9 de mayo de 1771, y en este informe vienen reflejadas las únicas, bueno, es un informe bastante serio, las únicas cofradías que existen en ese momento. Ajá. Entonces, pues si quieres... Venga, hombre, por supuesto. Vamos a ver algunas. O sea, estamos hablando del siglo XVIII, 1771. Y estas son las cofradías que existían en ese momento. La primera, bueno, aquí nos dice el informe de que, perdone usted que le hemos mandado el informe, pero vemos que no le ha llegado en su fecha y se lo volvemos a mandar. Bueno, hace así, dice, bueno, vamos a reflejar cuáles son las cofradías. Dice, la primera cofradía es la del Señor San Pedro. Esta cofradía no interviene en la Semana Santa. Es una cofradía única y exclusivamente
de eclesiásticos. O sea, a ella solamente pertenece el clero. ¿Y qué fin tiene? Pues solamente tiene el fin de celebrar sus enterramientos. Tiene una zona concreta en la parroquia de la Asunción y ellos ahí pues se hacen sus ritos, sus cosas, y su cofradía solamente hay nada más que curas y ya está. Está formada por 33 cofrades. O sea, ¿qué quiere decir? Si solamente son eclesiásticos y hay 33 cofrades, quiere decir que había entre religiosos de San Francisco y curas, pues 33. Igual alguno no pertenecía o lo habían echado, yo qué sé, pero normalmente estaban todos. Esa es la primera. Luego tenemos la cofradía del Santísimo Sacramento. En esta sí que es bastante más numerosa. No nos dice exactamente cuántos cofrades hay, pero sí que vemos que hay unas rentas muy grandes, unas rentas de muchísimo dinero. Entonces serían reales, ¿no? Sí, eran reales de vellón. Y tenía unos 15.000 reales de renta. Entonces ahí pues interviene lo que son las tierras que tienen cargas, las casas que tienen cargas, todo el tema de misas, etcétera, etcétera, todas las cláusulas testamentarias, más lo que se recogía de las limonas, etcétera, etcétera. Esta sí que intervenía en la Semana Santa. La cofradía del Santísimo Sacramento, aparte de celebrar las funciones del Corpus, pues también interviene en los oficios de Jueves y el Viernes Santo. Y además sufragan toda la cera. Toda la cera es todas las velas, todo el gasto. Y bueno, pues lo que son funciones como las Minervas, etcétera, etcétera, todo eso lo hacen ellos. Esta es, ya digo, interviene el Jueves Santo y el Viernes Santo. Luego tenemos otra que es la Cofradía del Rosario. La Cofradía del Rosario también interviene en lo que es la Semana Santa y nos dice el expediente que tiene 72 cofrades. ¿En qué interviene? Pues interviene en lo que son los actos de Viernes Santo. Hacen las funciones de desenclavamiento y también organizan lo que es el entierro de Cristo. La Semana Santa solamente era eso. Era Jueves Santo y Viernes Santo. Estamos hablando de 1771. Solamente esos dos actos era la Semana Santa. No había más. Al margen ni Domingo de Ramos, de las celebraciones religiosas que tuvieran lugar es que solamente se hacían iglesias, y esta era lo que podríamos decir la Semana Santa en la calle. No se dice que estén en la calle. Es verdad, en ningún momento se dice que están en la calle, o sea que podría ser dentro de los templos. Claro, de hecho, y aquí mando un saludo a Gregorio. Gregorio hizo un libro sobre la música en Ellín y las funciones, digamos que eran unos actos en el interior de las iglesias. Por ejemplo, el desenclavamiento se hacía dentro de las iglesias. Y le acompañaba lo que era la música de capilla, porque no había ni banda municipal, ni banda de música, ni nada. Entonces, y menos cornetas y tambores. Bueno, eso no se sabe. Pero hay que decir que solamente teníamos la música de capilla, que era pues unos instrumentos de cuerda y alguno de viento, pues que acompañaban o amenizaban ese tipo de actos litúrgicos. Y tampoco es que fuesen 200 músicos. Allí había muy poquita capacidad de educación musical. Muy pocos eran los que eran capaces de tocar el órgano o tocar cualquier instrumento de estos. Entonces, pues eso tan simple era la Semana Santa. En ningún momento dice que salgan fuera. Yo tampoco digo que no saliesen. Podían salir, pero no tengo nada descrito en el siglo XVIII que pudiesen salir. Se habla, por ejemplo, de imágenes como la Dolorosa que se le encarga a Sarcillo, o la Inmaculada que se le encarga a Sarcillo, o los azotes que se le encargan a Sarcillo, pero en ningún momento te dicen que esos desfilen. Sí que es cierto de que hay por ahí un pleito entre la Cofradía del Rosario y la Cofradía de la Inmaculada,
de presidir una procesión, pero el día del Corpus. Ajá. Entonces ya hemos comentado que había ciertas rivalidades y bueno, pues al final el pleito pues llega ahí a un término que tarda bastante tiempo en solucionarse y ya está. Pasamos de Cofradía del Rosario. Pues pasamos, no lo leo ni medianamente entero porque lleva bastante. Solamente las enumeramos y decimos 4 cositas. La Cofradía de la Sangre de Cristo se compone de 325 cofrades. Esta es de las más numerosas, pues seguramente con la de Sagrado Santísimo Sacramento. En esta, pues tampoco interviene en lo que es los actos de Semana Santa. Tienen otros menesteres y tal. Luego aparece la Cofradía de Santa Lucía. La Cofradía de Santa Lucía es una cofradía gremial. Gremial quiere decir que es una cofradía fundada por un gremio y para los fines que el gremio estime oportuno. Lo que hemos comentado antes, más que otra cosa era función social de enterramientos, etcétera, etcétera. ¿Y qué gremio era? Era el de los sastres. Ajá. El gremio de los sastres pues tenía su cofradía y tampoco intervenía en Semana Santa. Luego tenemos otra que es la Hermandad o Mayordomía de las Ánimas. Esta tampoco se participaba en Semana Santa y se dedicaba pues lo que era a recoger dinero para el tema de aquellos que no podían pagarse un entierro, etcétera, etcétera, bueno, pues para hacer un poquillo ahí de ayuda. Luego estaba la de la Purísima Concepción, tampoco interviene en Semana Santa, o sea, solamente participan en Semana Santa la del Santísimo Sacramento y la del Rosario, así terminamos antes, según este expediente, ¿vale? La de la Purísima Concepción, pues hace sus funciones típicas de los actos relacionados con la Purísima. En el Corpus también interviene por el pleito que hay por ahí con la Cofradía del Rosario y ya está. Luego tenemos la Cofradía de Santa Rosa. Es Santa Rosa de Viterbo, ¿vale? Esta Santa Rosa también aparece en esa procesión del Corpus y tiene la sede, como hemos comentado antes, también en franciscanos. Todas prácticamente están allí. Está en la capilla de los Rodríguez de Vera, que junto con San Diego de Alcalá pues son, digamos, las imágenes que tienen en su capilla. Tiene 274 cofrades, con lo cual por ahí habrá 274 testimonios, sobre todo en testamentos, los que aparecen que yo soy cofrade de la Cofradía de Santa Rosa. Un número importante de cofradías que existen ya en Ellín, ¿eh? Sí. Luego tenemos otra, que es la Hermandad de la Tercera Orden. La Tercera Orden es muy antigua. De hecho, se piensa que antes de que llegasen los franciscanos ya existía un grupo de personas aquí en Ellín, sobre todo estas familias nobles o acaudaladas, formaban este tipo de hermandad y fueron los que trajeron, por decirlo de alguna forma, a la orden franciscana para que se estableciese aquí. Es una pena que no tengamos, por ejemplo, los libros capitulares de estas fechas, porque en esas fechas sí que vendría en esos libros reflejado cómo se les cede, cómo se les da, por qué se les da y por qué se les deja de dar esos terrenos, o por qué vienen aquí, o sea, nos aportaría una cantidad de datos increíble. Esos libros, yo no digo que hayan desaparecido, bueno, han desaparecido, que se hayan destruido, ojalá y estuviesen por ahí y pudiésemos sacar toda esa información porque es interesantísima. Ya digo, tenemos lo de la Hermandad de la Tercera, que tampoco intervienen en Semana Santa, y
Luego aparece una cofradía nueva, con 32 cofrades, que es la cofradía de la Santa Cruz de la Langosta. Vaya. Dice que lleva 15 años funcionando y tiene 32 cofrades. Y ahora a mí esto me ha trastocado un poquito, en el sentido de, si se funda esta cofradía en esta época, tuvo que ver algo esta cofradía con la construcción de esa ermita de la Cruz de la Langosta en aquella época. ¿Existía el Calvario o el Calvario era la ermita de la Cruz de la Langosta? ¿Era tan antiguo el Calvario como se dice o no? Pues, o sea, ojo, a investigar. No, pero quiero decir que, fíjate, aparece esta cofradía y empiezas a hacer conjeturas, ¿no? Entonces, vamos, tiene bastante fundamento de que la ermita de la Cruz de la Langosta nazca por la cofradía de la Cruz de la Langosta, que fuesen precursores, y que hace allí un calvario al lado de otra ermita, o sea, dos ermitas separadas unos cuantos 100 metros. Igual era el primitivo calvario. Pero bueno, es una conjetura y habría que indagar sobre el tema. Y bueno, ya no tenemos más cofradías en esta época. Ya no existen más. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se ha comentado de que habían más cofradías, pero ya no hay más cofradías. Estas son las que hay. Esas son las que hay. Con lo cual, ya si... 1771 son estas las cofradías que hay. Si miramos algunos textos más actuales, nos faltaría alguna. Nos faltaría alguna. De hecho, ahora nos van a faltar más. ¿Por qué? Porque el informe se hace con un fin. Es saber la situación y saber todo lo que se recauda y tal. Y ahora viene lo que se ordena que se hagan con todas estas. Bueno, voy a decir, para que no se nos enfaden nuestros vecinos de Iso, que allí habían 3 cofradías. Bueno es saberlo, claro que sí. En este informe también dice que hay 3 cofradías en Iso. En Iso está la del Santísimo Sacramento, la de Ánimas y la de la Purísima Concepción. Bueno, al final, ¿qué se hace con todo este informe? Este informe digamos que se envía a la Corte y en la Corte se sentencia qué se hace con todo esto. Como esto se hace para ver en qué excesos se están cometiendo por vía de las cofradías, pues lo que se hace es muy sencillo. Como ve que no hay en ningún momento que la autorización sea por parte de la autoridad eclesiástica o por parte del rey en este caso, pues se decide extinguirlas todas. Se extinguen todas, o sea, que desaparezca. O sea que vamos a recordar. Unos minutos atrás nos decía Juanjo que se pide por parte del rey información de todas las cofradías existentes en todo el reino. Lo que tienen como patrimonio y la capacidad económica que tiene cada una de ellas, porque ya notan que las cosas se les están yendo de las manos, podríamos decir, ¿no? Y entonces esto, después de conocer los datos que le llegan desde IN y desde cualquier otro punto, toman decisiones importantes, que es la extinción de todas. De todas las cofradías que habían allí. ¿Esto cuándo lo hace? Pues se hace el 30 de septiembre de 1771 y luego, posteriormente, con una real orden en 1783. En 1783 en Ellín no hay ni una sola cofradía. ¿Por qué? Pues porque ha decidido extinguirlas y que solamente la renta que tenían vía testamentos sirva para sufragar solamente los actos a los que iba destinado ese dinero. O sea,
Auxilio, enterramientos. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque veían que ese dinero, lo que estaba ocurriendo es que se estaba desviando para destinarlo, sobre todo a fiestas porque lo pone así. No es que lo diga yo, es que lo pone. Dice: después de manifestar varios excesos y prejuicios por causa de las hermandades y cofradías y por la tolerancia de los ermitaños, santeros, demandantes, rifas, funciones nocturnas en las calles y o sea, se nota que el hombre está muy muy enfadado. Pues dice: pues nada, vosotros os vais a quedar con vuestra renta fija, pero solamente para destinarlo a la función esencial de esa cofradía. El resto de dinero, ¿qué se hace? Pues Carlos III, a mí la verdad es que cuando empecé a leer el texto, yo dije: joder, qué tío más elocuente, ¿no? Con los excesos, en vez de destinarlo a esas fiestas y a esas comilonas, porque también lo pone por aquí, el tema de comilones y tal, lo destina para crear lo que es una Junta General de Socorro. ¿Y para qué sirve la Junta General de Socorro? Bueno, la Junta General de Socorro y las Diputaciones de Socorro y los Montepíos. Eso sirve para auxiliar a las clases más desfavorecidas, a los jornaleros pobres, a los enfermos y a los auspicios. Entonces dice: bueno, pues en vez de estar destinado a comilonas para unos, pues yo creo que entiendo muy bien la figura de Carlos III en este sentido. Y, ya digo, se decreta el 24 del 6 de 1783, que es un cacho de... el expediente es grandísimo y la resolución también es grande. Pero bueno, quiere decir más o menos esto. Entonces, bueno, pues nos quedamos sin cofradías, sí que con actos. Los actos se continúan, pero las cofradías desaparecen. O sea, como cofradía. Es un volver a empezar, de alguna manera, y con unas bases sentadas, bueno, pues para no permitir esos excesos que parece ser eran nota dominante, porque claro, si no, no se toma una decisión tan importante como esa. Estamos hablando de extinguir todas y cada una, estamos hablando de Jaén, pero sería en todo el reino. En todo el reino, pues fíjate, en Murcia, concretamente, nos habla de que había 600 y pico cofradías en todo lo que es el reino de Murcia. Entonces, estos sí que son recortes. Fuera todas las que no tuviesen esa autorización real o esa autorización eclesiástica. ¿Qué ocurre? Que como el pedimento era tener esa autorización, pues a lo largo del tiempo empiezan otra vez a surgir cofradías, pero ya con ese requisito. O sea, ya a estar más legalizadas. Porque digamos que aquí la autorización solamente la dio el cura del pueblo. Sí, si queremos crear una cofradía, pues ya está. Pero ¿qué ocurre? Que como no la había autorizado, que la tenía que autorizar, y los excesos estaban ahí, pues dice: fuera. Esa es la historia. Pues esto ocurre en el siglo XVIII, en 1783, en Ellín como en el resto del reino, desaparecen absolutamente todas las cofradías, y a partir de ese momento, Juanjo, supongo ya en el siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XVIII, vuelven a ir naciendo nuevas cofradías ya con ese requisito. Efectivamente. ¿Cuándo empiezan a aparecer? Pues esto también es otra parte de estas que disfruta uno mucho. No quiere decir que la desaparición no existan encargos de imágenes o que no se celebre la Semana Santa. Lo que no existen son esas cofradías. Aquí viene una cosa muy curiosa, y es que yo he encontrado esta documentación y que alguien nos va a ayudar a que vengan a España, porque no están aquí, que vengan a España, digamos, una reproducción de los originales. Los encargados de mandarnos los originales son nuestros amigos de Ribello. Anda. ¿Por qué? Porque esta documentación está en el Archivo Secreto Vaticano. Vaya. Y en el Archivo Secreto Vaticano nos podemos encontrar, por ejemplo, pues un informe que realiza, en este caso, en 1818, justo después de la Guerra de la Independencia, pues el obispo de Cartagena, José Jiménez. José Jiménez hace un informe
y lo envía. No sabemos si habrá una copia en Murcia porque aún están cerrados o está en fase de catalogación, etcétera, etcétera, de lo que es el archivo catedralicio, pero sí que existe una copia de ese informe, o sea, perdón, el original de ese informe está en el Archivo Secreto Vaticano, que nuestros amigos de Ribello están haciendo las gestiones para ver si nos podemos recibir los hellineros una copia de ese informe donde aparece allí. Y nos habla de, entre otras muchas cosas, por ejemplo, el estado de la parroquia, todo lo que se hace en el pueblo, el censo más o menos de habitantes, etcétera, etcétera. Y en esa parte nos aparece las cofradías existentes. Estamos hablando de años después. Unos años después, pasada la Guerra de Independencia, Ajá. 1818, y nos dice, son dos cofradías las existentes en Hellín. Dos cofradías solamente. La de Santísimo Sacramento, ya vemos que el Santísimo Sacramento aparece desde tiempo inmemorial. La de Santísimo Sacramento y la de la Virgen del Rosario. Son las dos únicas que formalizan ese requerimiento legal por parte de el Estado, en este caso, pues una concesión real o una concesión eclesiástica. O sea, que volvemos a las que estaban al principio auspiciadas en la iglesia parroquial. ¿No? La sí. del Rosario. Es que el Rosario no lo tengo yo muy claro que estuviese en que no hay la datos. parroquial. Vale. No te dice que la sede estuviese allí. Ya. Bueno, yo no los tengo. Puede ser que estuviese, o puede ser que estuviese en otro sitio, o en el santuario, no se sabe. O incluso en franciscanos también podía estar. Pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que desde 1783 hasta 1818, pues solamente tenemos, han nacido dos cofradías, han regularizado su situación. Estas sí que son las primigenias, porque son las que parten del Concilio de Trento. Seguimos adelante y vemos que ya ha pasado todo el lío que montó Fernando VII y tal y cual, digamos que aparece una Semana Santa nueva. Aquella Semana Santa de los oficios más o menos recogidos en el interior, etcétera, etcétera, pues se queda atrás, se hace una compensación a la Iglesia a las cofradías por aquel, y a la Iglesia por aquel arrebato que le dio a Carlos III y tal, y empiezan a surgir cofradías nuevas, además empiezan familias, digamos con pudientes, empiezan a encargar imágenes, etcétera, etcétera, lo que son los pasos, grupos escultóricos, etcétera, etcétera, y empieza a haber un resurgir de esas cofradías. Y así, por ejemplo, en otro informe hecho por otro obispo, en este caso en 1851, pues ya podemos encontrar más cofradías. Y aquí te vas a llevar una sorpresa. A ver. Entonces tenemos. Existen las cofradías del Santísimo Sacramento, ya la tenemos claro, la Virgen del Rosario también la tenemos claro. Y van apareciendo nuevas. La Cofradía de los Dolores, la Cofradía del Carmen y la Cofradía de San Roque. La Cofradía de San Roque. Esas eran las únicas cofradías. Hombre, yo conozco la existencia de una Cofradía de San Roque, y bastante antigua, pero, en fin, pues, estamos hablando de 1851. 51. Ajá. Y esas son las primeras cofradías. Había Semana Santa, pues empezaba a resurgir, pero era organizado, ya digo, por familias. Por las familias pudientes son las que se encargaron de hacer el tema de encargos a escultores, sobre todo a Baglietto, a la familia Baglietto, a Joaquín y a Santiago, que eran escultores, y a ellos se les encargan muchísimas imágenes, prácticamente todas. Hay una cosa interesante aquí, y es que si todas las sedes estaban en San Francisco, en el convento, en esta época aparece la desamortización y el paso del convento de manos franciscanas a manos municipales. Y las imágenes, claro, y las cofradías, pues salen de allí, todo lo que se pudo sacar a nivel de imaginería, etcétera, etcétera, se saca y se lleva a otros templos. Por ejemplo, los azotes, cuando vienen a Hellín, se establecen en franciscanos en su principio. Luego
Posteriormente se ha comentado siempre que han estado estuvieron en la ermita del Raval, no me acuerdo ahora cómo es. Y luego pasaron a Rosario y tal. O sea, han hecho ese peregrinar, pero es a partir de ese momento en que se desamortiza el convento de San Francisco y esa imagen sale de ahí. Pues como esa salieron otras. Y el establecimiento de las cofradías también salen de ahí y se establecen en otros lugares. O sea, ¿por qué? Pues porque aquello se va a convertir en cárceles, en dependencias municipales, en bomberos, en todo el tema que ya sabemos cómo estamos ahora con el tema este. Y bueno, ese es un poco, ya no hay más informes de más cofradías, pero sí que hay noticias, encargos, etcétera, etcétera, y la constitución de algunas cofradías, pues que si se tienen más datos, pues porque aparecen ya estatutos nuevos por ahí, etcétera, etcétera. Y eso sería un poquito el peregrinar de estas cofradías. O sea, ya suponemos, por lo tanto, que el hecho de la creación de esas nuevas cofradías, vamos a denominarlo así, aunque recuerden que nos encontramos en el siglo XIX, van ya con la intención de procesionar, de salir a la calle, puesto que, claro, el encargo de esa imaginería, de esas imágenes y grupos escultóricos, es precisamente con ese fin, el salir a la calle, el pasar ese catecismo, podríamos denominarlo así, que hasta momentos antes se realizaba dentro de los lugares religiosos, dentro de los templos, sacarlo ya a la calle. ¿Y cómo salen a la calle? ¿Y cómo salen a la calle? Bueno, pues hay que tener dos datos, o sea, partir de dos cosas fundamentales. Una es el acompañamiento. ¿Qué acompañamiento existía en Ellín a mitad del siglo XIX? Pues muy pobre. Solamente teníamos la música de capilla y la banda municipal aparece más o menos en 1800, no lo recuerdo bien, que me perdone Gregorio, 1860 o por ahí, aparece la primera banda municipal que la organiza Fernando Preciado. Y ese es los recursos musicales o de acompañamiento que tenemos. Hay que importar de otros sitios, digamos, acompañamiento, y como eso era escaso, pues seguramente, y aquí dejamos así el seguramente o teóricamente, los acompañamientos se intentó organizar desde dentro, o sea, desde el propio pueblo. ¿Cómo? Pues dotándole a esos nazarenos que participaban en las procesiones, pues dotándolos del instrumento más sencillo de tocar, que era el tambor. De hecho, hay noticias a nivel de prensa de que, como la educación musical en aquellos tiempos sería la que sería, pues claro, solamente los músicos real, o sea, los de la banda de música y los de la música de capilla, pues exceptuando eso, el resto no tendrían muchísima capacidad musical. Entonces, ese acompañamiento en esas procesiones, los periodistas de la época hablaban de ridículo acompañamiento, escabroso, no sé qué, bueno, pues les ponían verdes a mano meter, porque es que yo entiendo una persona sin un recurso musical o una educación musical como podía hacer una banda, ¿no? ¿Y cómo sonaría eso? Para imaginárnoslo, pues podríamos hacer un acompañamiento o sea, podríamos realizar una procesión, para que nosotros lo entendamos. Podríamos realizar una procesión que el único acompañamiento que hubiese fuese la banda Santa Cecilia y el resto que fuese, por ejemplo, hecho por tambores y clarines de chiquillos. Pues ya no hay más comentarios. Sí, pues, o cualquier tipo de nazareno acompañante en la me refiero sin ningún tipo de noción musical, simplemente acompañar y le dicen, bueno, pues tú que sabes arrancar el clarín, tócalo, y ya está, ¿no? Entonces, no lo digo yo, lo dice la prensa de aquella época, que decía que era más que ridículo y que lo que tenían que hacer era prohibir eso, que eso no estaba acorde con lo que se estaba ahí representando, ni nada de eso. Eso pues crearía en su momento pues esa polémica, esas historias, ¿no? Estas noticias aparecen en 1888.
y estaba totalmente prohibido tocar el tambor fuera de lo que no fuese el recorrido, o sea, no se podía tocar nada más que el acompañamiento. Con lo cual no hay tamboradas por ahí extra ni nada que se parezca. De hecho, hasta muy tarde no se puede tocar el tambor fuera de lo que es la comitiva procesional. No vamos a entrar mucho en ello porque me estoy dando cuenta que nos quedamos sin tiempo y teníamos lógicamente también una parte importante que dedicar en el programa a la aparición de la tamborada como tal, o bueno, pues cuando se comienza a tocar el tambor. Yo me creía que esto era una maratón, digo, hasta viene de Dolores, estamos aquí. Por lo tanto, no vamos a entrar en ese tema, lo dejaremos para un programa posterior y ya no hablaremos de cofradías ni nada por el estilo y nos centraremos en esa parte de la Semana Santa que serían nuestras tamboradas. Vale. Bueno. Lo digo para que vayas con un poquito más de tranquilidad, aunque nos quedan 10 minutitos para terminar hoy y nos queda también un asunto muy importante relacionado con los bandos. Bueno, en los bandos hay que decir que el primer bando que se conserva es de 1926. Se ha hablado de un bando, en muchas ocasiones que lo hemos oído hablar y mencionar varias veces, muy anterior, pero ese bando nunca ha visto la luz. Solamente se ha hablado de él, pero nunca ha visto la luz. Con lo cual, para mí, o para cualquier historiador, si no ha visto nunca la luz, o no se dice dónde está, o no se ha transcrito, pues no existe, directamente. Entonces, si no existe, el único que podemos encontrar más antiguo es el de 1926. Y el de 1926, pues nos habla muy concretamente de cómo era la organización. Y la organización solamente hablaba de esa comitiva de tambores, porque lo que era el acto religioso estaba organizado. Lo organizaban las cofradías y eso estaba más que organizado. Lo que intentaba el bando era un poco regular la vida a nivel, digamos, civil, etcétera, etcétera. Y sobre todo el tema de las tamboradas. Y las tamboradas decía que el que quisiese tocar el miércoles el tambor tenía que estar acompañar la procesión con el tambor, tenía que estar en la Puerta del Rosario a las 2 de la tarde y allí se organizarían las dos únicas filas que iban a acompañar y tenían que ir por el camino que le indicase lo que eran las autoridades. O sea, se ve que no podían salir por ningún otro sitio nada más que por donde estuviese. Y además estaba muy penalizado y en aquella época pues las penalizaciones sí que se cumplían. Desde ahí hasta prácticamente no, hasta 1948 no aparece nada reflejado sobre la túnica negra. Solamente en estos bandos aparecen los nazarenos con tambor y clarín. Que se haga esto, que vayan por aquí, que se organicen aquí y tal. Y es en el 48 cuando ya se menciona el tema de esa túnica de tambor, o sea, esa túnica negra, perdón. Sí que hay un bando que es curiosísimo, que como hoy teníamos mucha prisa porque hemos hecho un madrugón antes de tiempo, pues se me ha escapado, pero bueno, nos lo traeremos el próximo día, donde hace un alegato a lo que es la tolerancia increíble, porque había gente que era fiel, o sea, habían fieles, pero había otra gente que no era creyente. Y entonces en ese bando se refleja lo que era el respeto. O sea, el que quería organizar su procesión, pues que fuese respetuoso y que se le permitía hacer su procesión, pero que se respetase también al que no era creyente. Y bueno, es interesantísimo. Y bueno, también decía que el que fuese creyente, pues que organizase sus procesiones, pero que las organizase él. O sea, que el ayuntamiento no le pidiese nada, porque el ayuntamiento tenía que velar por los intereses comunes de todos, no solamente de una parte, que era la creyente. La que no era creyente, pues dice, bueno, pues vosotros organizaros lo que queráis, ser respetuosos con los que no sean creyentes y que quieran abrir sus establecimientos y que quieran hacer sus cosas, y vosotros pues haceros lo que queráis. O sea, un poquito
así a grosso modo. Claro, estamos hablando de bandos, y los bandos municipales, pues lógicamente era esos requerimientos y aquellos consejos, podríamos decir, o incluso órdenes que se editaban desde el ayuntamiento de la ciudad. Claro, ¿no? claro. Con lo cual, pues... Era una publicación para que llegase a todo el mundo. Efectivamente, entendemos, por lo tanto, que el ayuntamiento quería mantenerse al margen Sí, pero prácticamente de todo. En una época muy concreta, porque Claro. anterior a eso estaba prohibido hasta abrir los negocios. Ujú. Las tiendas y todo estaban cerradas Viernes Santo, Jueves Santo, pues, lo que durase los actos procesionales estaba prohibido. Y luego también, ni circular con un carro, o sea, estaba prohibido cualquier actividad. Y luego tenemos el bando de 1953, en el que ya aparece el tema de las tamboradas en el Sábado de Gloria. Este bando, pues es el primero que aparece, el que se puede tocar el tambor, pues a partir de las 8 de la tarde del sábado, o sea, en 1953. Y este es un poquito así muy escueto. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Como no me has puesto un reloj encima de... Pues casi hora y media. La verdad que, bueno... Es que tengo que ver yo un reloj porque si no me pierdo. Yo no tengo... El próximo día te pondré uno bien grandote. El don de tal. Hay, si me permite, y ya no hablo más, por hoy, es un dato que sabes que como estoy con el tema, estoy bastante ligado a Sierra, a la pedanía natal de mi madre y tal, un dato que es sobre la cofradía de la Verónica, que a Pepe se lo he preguntado muchas veces, sí. Pero bueno, ya se lo vuelvo a preguntar, tenemos otro año entero, y es la fundación de la cofradía. La funda don Javier Rodríguez de Vera, abuelo de doña Remedios, y la funda a finales del siglo XIX, en 1880 y tantos, ahora no lo veo ya, y lo que es la comitiva procesional de esta cofradía se realiza con los colonos de Sierra. Uh-huh. Los colonos que tiene allí en Sierra, pues es la comitiva que lleva. Muy y bien. luego ya, pues bueno, desaparece el fundador, desaparecen los herederos y entonces retoma la cofradía, pues Pilar Velasco. Muy bien. Oye, Juanjo, nos decías antes un poco de pasada. Nos hablabas del primer bando que se conserva, o al que por lo menos el ciudadano tiene acceso, que es de 1926, Sí. ¿no? Anterior no hay ningún bando, no hay ningún tipo de información sobre esos bandos. Si lo tiene alguien, lo tiene muy guardado, porque verlo no se ha visto. Se ha hablado del famoso bando de 1859, en el que el alcalde, Francisco de Paula Valcárcel, pues suprime los tambores en la procesión de Jueves Santo. Es normal, por lo que te he dicho. Puede ser que esa comitiva de desastre instrumental pues la prohibiese, pero es que se prohíbe hasta 1891, en el que hay un cambio digamos de corriente política, que es de los conservadores a los liberales, y que Pedro Falcón pues entonces permite el que se toque el tambor. O sea, eran decisiones políticas más que otra cosa, y más si había una enemistad manifiesta con el párroco, porque el párroco en esta época está un poco rebelde, le venía todo mal, y entonces digamos que el alcalde pues diga, pues ahora que soy yo el que manda, pues voy a permitir esto. Pero estos bandos no se han publicado nunca, no han visto nunca la luz. Solamente ha habido gente que ha hablado de ellos, pero lo que es el bando nunca se ha visto. Bueno, pues entonces lo que habrá que hacer es echar mano del hilito, ir tirando del hilito, y aquellos que han hablado de ese bando como si lo conocerían de toda la vida, que nos expliquen de dónde han sacado la información o dónde han visto ese bando. Que lo traigan. ¿No? O que lo traigan, por supuesto, ¿no? Claro, es que si no caemos en esa historia que no es historia, que es leyenda.
Claro, por eso. Porque tú has visto el tocho de papeles, sí. Son todos reproducciones originales. Ajá, Yo no me traigo los originales porque el Archivo Histórico Nacional no te va a dar los originales, claro. Evidentemente. Ni el Archivo Secreto Vaticano tampoco. Pero bueno, el que lo tenga que se lo traiga y que lo veamos. Uh-huh. Bueno, pues en ello estamos y bueno, pues aquellos que hicieron referencia alguna vez a esos datos, de algún sitio lo han tenido que sacar, con lo cual no decimos que no exista, pero nos gustaría que estuviera donde tiene que estar, que es donde puede ver Ellín reflejada su historia. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y con otros muchos aspectos importantes de esa documentación que necesitamos tener, donde mejor que en el archivo de Ellín. Claro. Hace poquito hacíamos referencia al dichoso himno a Ellín, donado al pueblo de Ellín, y que, bueno, pues se conserva alguna copia por ahí pululando, pero el original que se entregó a la ciudad de Ellín, pues tiene que estar donde tiene que estar, y en este momento es el archivo municipal, para ser revisado y tener el original. Ahí donde tiene que estar. No en la casa de nadie. Efectivamente. Bueno, pues dicho todo lo que hemos dicho y lo que nos falta por decir, pues te habrás dado cuenta de que es importantísimo, al menos, que cuando se vaya a difundir cualquier aspecto de la Semana Santa, pues que se difunda por lo menos en conciencia o con la suficiente base documental para que lo que se difunde sea cierto. ¿Por qué? Pues porque si no estamos difundiendo cosas muy que nos pueden hacer daño realmente a los que somos fieles y rigurosos y queremos nuestra historia, la nuestra. Hombre, es que precisamente los ciudadanos que no nos dedicamos a investigar, como es tu caso, lo que queremos es saber nuestra historia, no que nos cuenten historias. Por eso vengo yo, porque yo disfruto mucho difundiendo. Uh-huh. Bueno, y ahora, y ya remato, si me permite, cuando yo dije, que mucha gente me tomó casi de loco para arriba, que la feria era el acto multitudinario más importante que tuvo Ellín en todos los tiempos, pues ahora podemos comparar y ver que hasta finales del siglo XIX no aparece la feria como una expresión multitudinaria. O sea, ha sido muy, muy, muy pobre, como todas las demás. Muy pobre en el sentido de que los actos estaban reducidos a unas horas y de que la aportación de esos actos a lo que es la villa tampoco era una cosa como lo otro que digamos que repercutió hasta en el urbanismo. Claro. No sé si me explico. Sí. Y bueno, pues cada uno ya que saque sus conclusiones. Muy bien. Bueno, pues como digo, se nos ha quedado una parte importantísima de este programa, pero no tenemos tiempo, con lo cual se la ofreceremos en otro momento y deseosos quedamos además, porque hay muchos datos interesantes también que escuchar en cuanto a la aparición de las tamboradas y los datos que rigurosamente recogen esos momentos. Y también, lógicamente, pues todo lo que ha ido sucediendo con el paso de los años. Que aquí, Juanjo, adelántanos, también tendremos sorpresas en cuanto a las tamboradas. Pocas. Pocas. O sea, es que las tamboradas, yo no quiero opinar por mí, porque es que están los papeles por ahí que son los que te hablan de todo esto. Las tamboradas nacen cuando nacen de forma bastante tardía. Y lo que nosotros conocemos como tamborada, o podemos tener en la cabeza como tamborada, pues eran los acompañamientos que se hacían. Y además estaban muy regulados. Están los bandos que te lo habla te lo indica con pelos y señales como eran. Uh-huh. Y las autoridades en aquella época no es como ahora, que antes se salía un tambor de una fila y, no te apaleaban de milagro. Pero digo que es muy, muy tardío, y ya te digo, la aparición de la túnica negra reflejada en el bando, pues a partir del 48. De 1948.
Pues quede ese dato sobre la mesa para seguir ampliándolo en un próximo programa que contaremos de nuevo con Juanjo Villena en la sintonía de Solo Radio. Juanjo, ha sido muy interesante. Hemos forjado sin duda una base importante en torno a nuestras cofradías a lo largo de esos siglos, principalmente XVIII y XIX, con la creación de las cofradías, su extinción en 1783 y su posterior de nuevo puesta en marcha, ya siguiendo los requisitos de la época, ya en el siglo XIX. ¿Te has dado cuenta de que no aparecen muchas que se comentan? Claro. Yo es que veo las procesiones quizás de una forma muy rara. Casi todo el mundo mira la procesión cuando viene y yo la miro cuando se va. Y entonces en la parte trasera de muchos estandartes veo cosas que luego, que yo soy también muy raro, porque hasta en las procesiones tomo notas. y luego me llevo las sorpresas, no me cuadra la mitad de las cosas y yo qué sé. Pero bueno, que tenga documentación, que no la aporte, que no la haga ver. Efectivamente. Juanjo Villena, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer establecer bases un poquito más férreas en torno a nuestra historia en el programa de hoy. Una buena forma de comenzar el día. Pues nada, muchas gracias a ti. Pues no hay tiempo para más. Llegamos al final de los desayunos de Solo Radio. Gracias también, además de a Juanjo, por supuesto, a todos ustedes por la atención que nos han prestado. En fin, pues ahí quedan un montón de datos corroborados y que, bueno, pues dan sin duda mucho sentido a muchas de las cosas que luego, pues nos sirven como base para hablar de nuestra Semana Santa. Gracias y, por supuesto, nuestra programación continúa aquí en Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio.